La historia de David y Goliat es una de las más emblemáticas de la Biblia, un relato de fe inquebrantable, valentía y la victoria del débil sobre el poderoso. Para entender esta hazaña, debemos remontarnos a la antigua tierra de Israel, en una época de constantes conflictos entre los israelitas y sus enemigos, los filisteos. Durante el periodo de los jueces y los primeros reyes de Israel, la región estaba sumida en una lucha constante por el control de la tierra prometida. Los filisteos, un pueblo guerrero con una tecnología militar avanzada, representaban una amenaza constante para los israelitas. Sus ejércitos estaban mejor equipados, dominaban la fabricación del hierro y contaban con guerreros temibles. En ese tiempo, el rey Saúl gobernaba Israel, pero su liderazgo estaba en crisis. Dios había retirado su favor de él debido a su desobediencia. Y el profeta Samuel ya había ungido en secreto a un joven pastor llamado David como el futuro rey de Israel. Sin embargo, David aún no había asumido el trono y vivía en el anonimato, cuidando las ovejas de su familia en Belén. La batalla decisiva entre israelitas y filisteos se gestó en el valle de Elá. Durante 40 días, un guerrero imponente llamado Goliat desafió al ejército de Israel. Este coloso medía alrededor de 3 metros de altura y estaba armado con una lanza descomunal, una espada afilada y una armadura de bronce que lo hacía prácticamente invulnerable. Cada mañana y cada noche, Goliat lanzaba su desafío. ¿Acaso no sois siervos de Saúl? Escoged a un hombre que venga a luchar conmigo. Si puede vencerme y matarme, seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Ningún soldado israelita se atrevía a enfrentarlo. El temor y la incertidumbre se apoderaron del campamento de Saúl. Parecía que la derrota era inevitable. Mientras el ejército israelita temblaba de miedo, David, el más joven de los hijos de Isaí, continuaba con su vida de pastor. Era un joven de fe inquebrantable y gran destreza con la honda, un arma que usaba para proteger sus ovejas de los depredadores. Un día, su padre lo envió al campamento de guerra para llevar provisiones a sus hermanos. Al llegar, David escuchó el desafío de Goliat y vio cómo los soldados huían aterrorizados. Indignado, preguntó: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar al ejército del Dios viviente? Sus palabras llegaron a oídos del rey Saúl, quien, desesperado por encontrar un campeón, llamó a David. Cuando el joven pastor se presentó ante él y ofreció luchar contra Goliat, el rey se mostró incrédulo. David no era un soldado ni tenía experiencia en la guerra. Sin embargo, el muchacho le contó cómo había matado leones y osos para proteger su rebaño, y aseguró que Dios lo protegería en esta batalla. Saúl, sin otra opción, accedió y le ofreció su propia armadura, pero David la rechazó. No estaba acostumbrado a ella y confiaba más en su agilidad y en la puntería de su honda. Así, con solo 5 piedras lisas recogidas del arroyo y su confianza en Dios, David se encaminó hacia el campo de batalla. Mientras David se acercaba, Goliat lo miró con desprecio y se burló de él. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? David, sin titubear, respondió con convicción: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Un joven pastor, sin armadura ni espada, estaba por desafiar a un gigante cubierto de bronce. Pero lo que parecía una batalla imposible estaba destinada a convertirse en una de las victorias más grandes de la historia. El sol brillaba sobre el campo de batalla en el valle de Elá. En un lado, el ejército de los filisteos rugía con confianza, seguros de que su campeón, Goliat, acabaría en cuestión de segundos con el joven que se atrevía a desafiarlo. El otro, el pueblo de Israel, observaba con una mezcla de asombro y temor cómo un simple pastor avanzaba sin miedo hacia la muerte. La tensión era palpable. Nadie
Ni siquiera el rey Saúl creía que David tuviera la menor posibilidad de sobrevivir. Pero en los ojos del muchacho no había duda, solo una fe inquebrantable en el Dios de Israel. Goliat, con su gigantesca armadura y su pesada lanza, se movía con confianza. Su voz retumbó mientras se burlaba de David. «Ven aquí, muchacho, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». David no se inmutó. Ajustó la cuerda de su honda y respondió con firmeza: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel». Sin más palabras, el gigante filisteo comenzó a avanzar con pasos pesados, cada uno de ellos sacudiendo el suelo. David, en cambio, corrió con agilidad, sin la carga de una armadura que lo limitara. En un solo movimiento, David metió la mano en su zurrón, sacó una piedra lisa y la colocó en su honda. Con la precisión de un experto, giró la cuerda rápidamente y lanzó el proyectil con toda su fuerza. El silbido de la piedra cortó el aire. En un instante se incrustó con fuerza en la frente de Goliat. El impacto fue devastador. El gigante, que había aterrorizado a Israel durante 40 días, tambaleó, perdió el equilibrio y cayó de bruces al suelo. Un silencio absoluto se apoderó del campo de batalla. El invencible guerrero yacía inmóvil en el polvo. David, sin perder tiempo, corrió hacia Goliat, tomó la enorme espada del filisteo y con un solo golpe certero le cortó la cabeza. La sangre empapó la tierra y al alzar la cabeza del gigante como trofeo de victoria, un grito de triunfo estalló entre los israelitas. Los filisteos, aterrorizados, huyeron en desbandada. Sin su campeón, su moral se desplomó. El ejército de Israel los persiguió y los derrotó, recuperando su territorio y consolidando su fuerza. La hazaña de David no solo trajo la victoria sobre los filisteos, sino que cambió su destino para siempre. El joven pastor, que había sido despreciado por su propia familia y subestimado por su pueblo, se convirtió en un héroe nacional. El rey Saúl, aunque inicialmente lo celebró, comenzó a sentir celos de la creciente fama de David. Sabía que Dios estaba con él y que su reinado estaba en peligro. Así comenzó una serie de conflictos que llevarían eventualmente a David al trono de Israel. Pero más allá de la política y la guerra, la historia de David y Goliat se convirtió en un símbolo eterno de esperanza. Es la prueba de que la verdadera fuerza no viene de la espada ni de la armadura, sino de la fe, el coraje y la confianza en Dios. David, el pequeño pastor de Belén, había derrotado al gigante guerrero de los filisteos, y con su victoria nos dejó una lección que sigue resonando hasta hoy. No importa cuán grande sea el enemigo, cuando confías en Dios, la victoria es posible. Así termina esta increíble historia de fe y valentía. ¿Qué te pareció? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias épicas. Nos vemos en el próximo video.